Esto no fue un simple accidente, no fue un incidente desafortunado, fue el primer disparo. Una declaración de guerra escrita con fuego, humo y sangre sobre el asfalto ardiente de la carretera federal 54, Zacatecas. La mañana del 24 de abril, el cielo de México fue desgarrado, no por el amanecer, sino por columnas de humo negro, densas como tinta china, que se elevaban de camiones en llamas. El olor acre a caucho quemado, pólvora y metal fundido asaltaba los pulmones, sofocando todo intento de respirar. El asfalto vibraba violentamente. Cada onda expansiva de las explosiones golpeaba el pecho, haciendo que el corazón del conductor que accidentalmente entró en esta escena de terror latiera desbocado como un tambor de guerra enloquecido. Este caos no se llamaba atasco de tráfico. Su nombre era guerra. Un enfrentamiento sin cuartel. Un choque frontal entre la Secretaría de la Defensa Nacional de México, Sedena, y una fuerza más allá, de un fantasma, uno de los capos más poderosos y peligrosos, cuyo nombre solo se susurraba en los rincones más oscuros de Lampa. En menos de una hora, el mundo digital explotó. Los foros de seguridad cibernética se inundaron con un torrente de noticias. Los canales secretos de Telegram, donde la información se intercambia con sangre y silencio, ardían con un único mensaje, breve pero con el peso de un terremoto. El Mango ha sido capturado vivo. El Mango. El nombre sonaba inofensivo, pero no era un sicario cualquiera, ni un narcotraficante de poca monta. Era el cerebro, el arquitecto jefe de un imperio criminal. Era quien había diseñado el corredor estratégico de armas que se extendía desde las selvas de Michoacán, a través del desierto hasta la frontera norte, una arteria que bombeaba armas, drogas y muerte al corazón de Estados Unidos. Su caída no solo fue una victoria, fue un mensaje grabado con acero y sangre para todo el Lampa. La era de los intocables ha terminado. Cada disparo que rasgaba el aire, cada grito de terror que resonaba en el asfalto, cada camión calcinado abandonado como el cadáver de un monstruo de metal, todo era una nota en una sinfonía de muerte. Una sinfonía que redefiniría todo el equilibrio de poder de la nación. Pero la historia realmente comienza cuando las armas callan, cuando los soldados de las fuerzas especiales, con rostros impasibles, se acercaron al convoy neutralizado. No sabían que estaban a punto de abrir una caja de Pandora del siglo XXI. Lo que encontrarían dentro de esos camiones no era solo evidencia de un crimen. Era una verdad aterradora que obligaría al gobierno de México a enfrentar una pregunta espantosa. Su enemigo, el cártel CJNG, ya no era un cártel. Había mutado. Se había convertido en un ejército. Y la pregunta más escalofriante de todas: ¿quién permitió que este monstruo creciera? ¿Quién, en las sombras del poder y la indiferencia, financió y nutrió esta maquinaria de guerra en el corazón del país? Lo que encontraron a continuación no solo respondería a esa pregunta, pintaría un panorama completo de una nueva guerra. Una guerra donde el campo de batalla ya no son caminos de tierra o ciudades, sino cada línea de código, cada transacción bancaria, cada gesto cotidiano e inofensivo. Una guerra para la que México, y quizá todo el mundo, aún no estaba preparado. 10:46 horas. Carretera Federal 54, kilómetros 347. El aire todavía estaba denso con el olor a muerte. Las últimas explosiones se habían extinguido, dejando solo el gemido de los neumáticos desinflándose y el silbido del viento a través de los esqueletos de los vehículos carbonizados. El humo, como las almas de los caídos, se aferraba obstinadamente al cielo. Los soldados de las fuerzas especiales, moviéndose con el silencio y la eficiencia de los predadores, comenzaron su trabajo. El objetivo: abrir las entrañas de acero del convoy. El primer camión era una fortaleza móvil. Su carrocería estaba reforzada con una doble capa de acero. Se necesitaron casi 10 minutos con herramientas especializadas para que la puerta trasera cediera con un chirrido ensordecedor. El aire del interior escapó, frío y estéril, en total contraste con el infierno exterior. Y entonces lo vieron. Lo que había dentro no eran armas, no era dinero, era una cifra, una masa de material tan vasta que dejaría a cualquiera sin palabras. La sangre en las venas del comandante en la escena pareció congelarse. 5.6 toneladas de metanfetamina. No era mercancía de baja calidad, era de una pureza casi absoluta, compactada en bloques de polímero cuadrados, cada uno con un peso exacto de 25 kilos, parecidos a los ladrillos para construir un edificio del diablo. Aún más sofisticado, cada bloque estaba envuelto en múltiples capas de material antirradiación, una táctica genial para engañar a los escáneres de rayos X más avanzados en las aduanas. Un analista hizo un cálculo rápido en su cabeza, y el resultado fue más aterrador que el peso mismo. 5.6 toneladas.
suficiente para producir y suministrar más de 9 millones de dosis para el mercado callejero. Una cantidad de droga suficiente para esclavizar a toda una generación, para financiar un ejército, para sumir a docenas de ciudades en la violencia y la desesperación. La operación para capturar a un capo acababa de escalar oficialmente a una emergencia nacional. 11:03 El segundo camión. Esta vez, la inspección fue aún más difícil. El equipo de peritos descubrió compartimentos secretos, soldados y sellados con nitrógeno líquido. Una tecnología de conservación sofisticada que normalmente solo se ve en laboratorios biomédicos o en películas de ciencia ficción. El propósito: mantener el contenido a salvo de la temperatura, la humedad y quizás de las curiosas narices de los perros policía. Cuando la última puerta se abrió tras un gran esfuerzo, apareció otra pesadilla: dinero. Cantidades ingentes de dinero. 600 millones de dólares estadounidenses. Todo en efectivo, meticulosamente clasificado en fajos de 10.000 euros estadounidenses, envueltos en plástico al vacío y ordenadamente apilados en 18 bloques ocultos. La luz de las linternas de los soldados barrió los verdes fardos de billetes, creando un brillo macabro y sucio. 600 millones de dólares. La cifra no solo era grande, tenía un profundo significado político. Equivalía al presupuesto operativo anual de varias ciudades medianas de México juntas. Una suma que podía comprar lealtad, comprar silencio, comprar justicia y comprar una guerra entera. El CJNG no solo traficaba drogas, operaba una economía paralela, una fuerza financiera capaz de desafiar al propio Estado. 11:27 El tercer camión. Su apariencia era sospechosamente normal, un típico camión de carga seca, pero cuando los soldados pusieron un pie dentro, comprendieron que nada era normal aquí. Esto no era un almacén de mercancías, era un arsenal móvil. 17 fusiles de francotirador Barrett .50, un arma antimaterial capaz de perforar muros de hormigón y neutralizar vehículos blindados ligeros a más de 1 kilómetro de distancia. 24 drones, no del tipo de juguete de consumo, habían sido modificados para transportar artefactos explosivos de precisión, convirtiéndolos en asesinos suicidas teledirigidos. 4 lanzacohetes M70 y 2 LW, armas antitanque capaces de penetrar más de 200 milímetros de blindaje. Decenas de chalecos antibalas de nivel Kimpo, un nivel de protección extremadamente alto, posiblemente su propio nombre en clave, cada uno con insignias falsas de unidades de fuerzas especiales del ejército mexicano. Una arrogancia suprema. La magnitud del hallazgo superó todas las predicciones. Las alarmas sonaron en las mentes de los altos mandos. Inmediatamente se activó el protocolo Escudo Rojo. 11:32 La orden del alto mando de la Sedena se transmitió a la velocidad de un láser. Cierre absoluto de la carretera federal 54. Todo el tramo desde el entronque de Morelos hasta Villa de Cos, un perímetro de 86 kilómetros, se convirtió en una zona de exclusión impenetrable. 11:45 Dos UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana rugieron en el cielo, sus ojos electrónicos barriendo cada rincón de abajo. En tierra, unidades blindadas formaron múltiples anillos de seguridad, transformando la bulliciosa carretera comercial de hace solo unas horas en un corredor congelado en el tiempo. Una cicatriz en el rostro de México y el epicentro de una de las incautaciones más brutales de la historia moderna. Pero lo que realmente hizo que los generales más experimentados sintieran un escalofrío de terror no fueron las 5.6 toneladas de droga, ni los 600 millones de dólares, ni el arsenal de última generación. Lo que los aterrorizó fue la cruda verdad que estas pruebas exponían. El CJNG ya no era un cártel. Se había convertido en una fuerza armada clandestina, un ejército en la sombra con una logística, finanzas y arsenal que podían rivalizar con los de una pequeña nación. Y el fántoma de las preguntas sin respuestas comenzó a cernirse sobre el centro de mando. ¿Quién les permitió hacer esto? ¿Quién fue cómplice? ¿Quién financió esta maquinaria de guerra? La respuesta, más cruda y dolorosa que cualquier bala, apenas comenzaba a revelarse. La casa del fantasma invisible.
La historia del enfrentamiento del 24 de abril no comenzó con disparos. Comenzó 72 horas antes, en el silencio casi absoluto del cielo nocturno y en las frías líneas de datos de una pantalla de computadora. 22 de abril, 4:17 horas. Desde una altura casi imperceptible sobre el cielo de Zacatecas, un ojo que nunca parpadea trabajaba en silencio. Era un dron de reconocimiento Recon 5, una de las tecnologías más avanzadas del ejército mexicano. De repente, su sistema de análisis detectó una anomalía. Un container Kenworth blanco, sin placas visibles, se movía a una velocidad irregular por el tramo entre Fresnillo y Enrique Estrada. No se parecía a ningún otro camión. Los algoritmos de IA lo marcaron inmediatamente en rojo. El vehículo realizaba maniobras extrañas, evitaba hábilmente los puntos de control habituales de la Policía Federal, se desviaba bruscamente por caminos rurales de tierra que no figuraban en los mapas civiles y exactamente cada 2 horas se detenía por un periodo de menos de 2 minutos. Una coincidencia demasiado perfecta para ser casual. Era como alguien huyendo, recalibrando constantemente su plan, comprobando si lo seguían. La alerta fue enviada inmediatamente al Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. En cuestión de minutos se activó el protocolo de vigilancia táctica discreta. Comenzó una cacería de alta tecnología. Se desplegaron otros drones sigilosos volando a 400 metros de altitud, completamente invisibles e inaudibles desde tierra. Los sistemas de inteligencia artificial predictiva comenzaron a trabajar a pleno rendimiento, analizando los datos de movimiento para modelar trayectorias probables, rutas alternativas y posibles puntos de parada. En tierra, se activó una red de agentes encubiertos. Se infiltraron en gasolineras, restaurantes de carretera y puestos de guardabosques, haciéndose pasar por camioneros, vendedores y granjeros. Eran los ojos y oídos vivos de la operación. Durante las siguientes 24 horas se desarrolló un silencioso juego del gato y el ratón. La presa no tenía ni idea de que estaba siendo acechada por una manada de lobos tecnológicos. Los algoritmos del Centro de Fusión Estratégica finalmente encontraron el patrón. Los datos convergieron en una única conclusión. El Kenworth estaba sondeando, buscando un corredor seguro para cruzar Zacatecas, entrar en San Luis Potosí y desde ahí dirigirse directamente a la frontera norte. El comandante de la operación, un hombre con el apodo de Harfuch, tomó una decisión audaz y arriesgada. No interceptarlo, todavía no. El objetivo no era el vehículo, el objetivo era quien iba dentro. Los patrones de análisis de señales de telecomunicaciones interceptados en la zona del camión revelaron algo aún más preocupante. El tráiler no solo transportaba mercancía, emitía y recibía constantemente paquetes de datos encriptados. Era un centro de mando móvil. 23 de abril, 19 horas con 26 segundos. Un dron equipado con una cámara térmica pasó sobre el objetivo. Las imágenes infrarrojas aparecieron en las pantallas del centro de mando, confirmando sus sospechas. Había más de una persona dentro, y entre esas siluetas había una firma de calor particular, celosamente protegida por las demás. Era un objetivo de alto valor. Su nombre en clave apareció en la pantalla: El Mango. La siguiente fase de la operación se volvió críticamente importante. No podían lanzar un asalto frontal. Un tiroteo en la carretera causaría víctimas civiles y podía permitir que el Mango escapara o fuera eliminado por sus propios hombres para silenciarlo. El plan tenía que ser perfecto, tan preciso como el bisturí de un cirujano. La idea propuesta: simular un accidente de tráfico controlado. 23 de abril a las 23 horas con 43 minutos, el plan final fue aprobado. Fase 1. 2 camionetas blindadas, pero con apariencia civil, se acercarían suavemente y presionarían al convoy de El Mango. Fase 2. Se activaría una colisión menor en la curva de las Ánimas, kilómetro 351, un punto ciego estratégico. La colisión sería suficiente para obligar al convoy a detenerse, pero no para causar una explosión masiva. Fase 3. Los equipos tácticos, ya camuflados y posicionados en la maleza y en las estructuras al borde de la carretera, intervendrían en menos de 60 segundos. Todo estaba listo. La hoja del cuchillo estaba afilada. Solo quedaba esperar a que la presa entrara en la trampa. 24 de abril, a las 11 horas con 38 minutos y 8 segundos. Tal y como la IA había predicho, el Kenworth blanco redujo la velocidad al entrar en la curva de las Ánimas. Un golpe fuerte pero calculado de la camioneta civil en el lateral obligó al conductor de El Mango a frenar bruscamente. En el momento en que el Kenworth se detuvo, se desató el infierno. Desde un viejo coche de turismo aparcado al borde de la carretera, 5 figuras salieron como un rayo.
Eran las fuerzas especiales, sin uniformes, solo con vaqueros y camisetas. En exactamente 43 segundos neutralizaron a los guardaespaldas, reventaron la puerta de la cabina, sacaron a El Mango, lo derribaron, lo esposaron y lo metieron en un vehículo blindado que esperaba. No se disparó ni una sola bala. No hubo heridos. Todo lo que quedó fue el sonido seco del clic de las esposas cerrándose y el susurro en la radio. Paquete asegurado. Una operación ejecutada con una precisión quirúrgica que quitaba el aliento. En ese momento, la red de seguridad había terminado de cerrar la trampa. Se habían desplegado 6 anillos de seguridad a lo largo de 9 kilómetros de carretera. Anillo 1, anillo caliente, justo en la curva de las ánimas. Anillo 2, anillo tibio, en el entronque de ojo caliente, bloqueando las desviaciones. Anillo 3, anillo frío, en Villa de Cos, sellando cualquier posible salida del estado. Mientras los primeros rumores sobre la captura de El Mango comenzaban a filtrarse en los foros criminales, Harfuch y la Sedena sabían que esto era solo el principio. El verdadero golpe, la verdadera revelación no residía en capturar a un capo. Residía en los secretos que ocultaba ese contenedor Kenworth blanco. Un descubrimiento que, en pocas horas, haría temblar no solo al CJNG, sino los cimientos de todo el mundo criminal del norte de México. ¿Cómo podía un solo camión convertirse en un centro de mando de guerra? ¿Hasta qué punto se había militarizado la logística de los narcos? Las respuestas, brutales y desconcertantes, les esperaban detrás de una puerta de acero, dentro del búnker del diablo. 24 de abril, 12:05 horas. La escena dentro del contenedor Kenworth superó el peor de los escenarios que los analistas de inteligencia podían haber imaginado. Esto no era un camión, era un búnker móvil, un centro de mando y control, C2, militar perfectamente camuflado. Cuando se abrieron las puertas de acero reforzado, lo que apareció no fue droga, dinero o armas apiladas. En su lugar, había un centro de operaciones de alta tecnología en pleno funcionamiento. 3 monitores de 32 pulgadas todavía encendidos mostrando mapas topográficos, flujos de datos y video en directo de cámaras desconocidas. 8 ordenadores portátiles de grado táctico marca TAT Armor, del tipo ultra resistente diseñado para operar en las condiciones más extremas. Todos estaban transmitiendo datos encriptados en tiempo real a servidores secretos en algún lugar del mundo. Un rack completo de equipos de comunicación por satélite móvil, con capacidad de encriptación de grado militar AS-256, garantizando que las llamadas y los datos fueran imposibles de interceptar. Y lo que dejó atónitos a los expertos en guerra electrónica, un módulo de guerra electrónica compacto pero extremadamente potente. Incluía un pequeño radar de seguimiento de movimiento con un radio de 3 kilómetros, un sistema de interferencia de drones y bloqueadores de señales GPS de alta frecuencia. Básicamente, este camión podía crear una burbuja invisible, cegando y ensordeciendo los dispositivos electrónicos del enemigo en una área determinada. La parte trasera del contenedor era aún más siniestra. Bajo unas mantas térmicas, los peritos encontraron un arsenal especializado, 4 lanzacohetes antitanque AD-4 de fabricación sueca, 6 fusiles de francotirador Barrett M82 con un alcance efectivo de hasta 1800 metros, 20 minas antipersonal Claymore, cuidadosamente empaquetadas en maletines de fibra de carbono, listas para ser desplegadas. La conclusión fue inmediata y tan brutal como un mazazo. Este camión no transportaba drogas, este camión comandaba una guerra. Los analistas de inteligencia, en coordinación con la Sedena, hicieron una estimación rápida. Este centro de mando móvil tenía capacidad suficiente para dirigir operaciones ofensivas simultáneas en un radio de 80 kilómetros, desde emboscar convoyes rivales hasta ejecutar ataques terroristas coordinados contra objetivos urbanos. 12:24 horas. El equipo de forenses informáticos desconectó cuidadosamente uno de los portátiles principales y comenzó el proceso de extracción de datos. Lo que encontraron dentro fue una escalofriante mirada al cerebro del CJNG. El ordenador estaba lleno de flujos de datos de simulación militar, mapas detallados de las rutas de patrulla del Ejército y la Policía Federal, mapas de calor que mostraban las áreas de operaciones frecuentes de las fuerzas gubernamentales, incluso algoritmos que predecían las rutas de escape más seguras hacia la frontera norte en tiempo real, basándose en los movimientos de las fuerzas de seguridad. Harfuch y la Sedena habían descubierto la verdad sobre la mutación de los cárteles. Ya no eran simples traficantes, se habían convertido en estructuras paramilitares sofisticadas, capaces de competir de igual a igual en táctica, inteligencia y equipamiento con el propio Estado mexicano. Apenas 72 horas antes, este búnker móvil, esta máquina de guerra, circulaba libremente por las carreteras nacionales, invisible para miles de ojos, oculto bajo la apariencia inofensiva de un contenedor más.
Era una fría demostración de cómo la indiferencia institucional y las brechas de seguridad pueden incubar monstruos en el corazón de la nación. Una pregunta resonó en la sala de mando, y nadie se atrevió a responder. Si no lo hubieran detenido, ¿qué habría pasado? ¿Cuántas emboscadas? ¿Cuántos atentados? ¿Cuántos pueblos habrían sido masacrados en silencio? México ya no se enfrentaba al crimen organizado. Sin darse cuenta, estaba luchando contra ejércitos privados en plena evolución. La Casa del Mango solo había sido el primer disparo. La verdadera guerra acababa de comenzar, y las siguientes revelaciones de esos discos duros serían aún más oscuras. El mapa del diablo, un imperio global. 24 de abril, 13:17 horas, kilómetro 351 de la carretera federal 54. Cuando el equipo de ciberforenses de la Sedena finalmente rompió las últimas capas de encriptación de los discos duros incautados, el aire en el centro de mando se volvió denso. Lo que encontraron no era solo datos, era un mapa estratégico de un imperio criminal global, construido y actualizado meticulosamente en tiempo real. Texas, Panamá, Serbia, Michoacán. 4 nombres aparecieron en la pantalla, conectados por complejas líneas de enlace. No se trataba de una organización criminal aislada en México, era un sistema de alianzas paramilitares globalizado, una hidra de múltiples cabezas que operaba bajo la superficie de una guerra no declarada. 13:45 horas. El primer vértice del Triángulo Negro. Texas, Estados Unidos. La primera alerta provino de un módulo llamado Phoenix TX3. Entre miles de líneas de código, los expertos encontraron coordenadas y registros de transacciones que trazaban una red de suministro de armas en el patio trasero de Estados Unidos. Suministro. Los nodos de la red estaban ubicados en McAllen, Brownsville y El Paso. No eran tiendas de armas, sino corredores fantasma, empresas fantasmas, individuos que usaban identidades falsas para comprar armas en grandes cantidades. Mercancía. Los documentos internos mostraban detalles de pedidos de compra de fusiles de asalto AR-15, modificados, kits de conversión para disparo totalmente automático, dispositivos de visión nocturna de grado militar y munición de alto calibre. Esto no era contrabando de poca monta. Era una operación de suministro militar clandestino a escala industrial, que tenía lugar en el corazón de los Estados Unidos. El CJNG no solo financiaba la violencia, estaba reciclando las ganancias de la muerte y el sufrimiento, convirtiéndolas en dinero limpio y legal dentro del sistema bancario internacional, creando para sí mismo un blindaje financiero casi impenetrable. 14:12 horas. El eje financiero. Panamá. La segunda capa de datos, llamada Canal PMA9, reveló un giro aún más perturbador. Panamá no solo era un punto de tránsito, era el eje financiero, la gigantesca lavadora de dinero del CJNG. El sistema. Los analistas identificaron 15 cuentas bancarias abiertas en bancos privados panameños. El flujo de dinero que pasaba por ahí era monumental. Más de 180 millones de dólares habían sido blanqueados en solo 9 meses a través de transferencias trianguladas, utilizando empresas fantasmas creadas solo para existir en el papel. También se registraron enormes transacciones en efectivo en Colón, Ciudad de Panamá y David. El CJNG no solo financiaba la violencia, estaba reciclando las ganancias de la muerte y el sufrimiento, convirtiéndolas en dinero limpio y legal dentro del sistema bancario internacional, creando para sí mismo un blindaje financiero casi impenetrable. 14:36 horas. La fábrica de monstruos. Serbia. La tercera revelación dejó a todos en el centro de mando sin aliento. Una carpeta llamada Operación Tundra. Ubicación: Serbia. Propósito: Centro de Entrenamiento Paramilitar. Los registros. Los documentos adjuntos incluían contratos falsos de asesoría de seguridad privada, registros de vuelos y detalles de cursos de entrenamiento en campamentos clandestinos ubicados a las afueras de Belgrado y Niš. El plan de estudios. Hay grupos de estudiantes de élite del CJNG eran entrenados por exmilitares o mercenarios, de nacionalidad desconocida, en tácticas de guerrilla urbana, fabricación y uso de artefactos explosivos improvisados, IED, intervención y escucha de comunicaciones, y los principios básicos de la guerra electrónica. La prueba. Imágenes de satélite extraídas de los mismos discos duros mostraban claramente estas instalaciones, hábilmente camufladas en medio de bosques con campos de tiro completos, torres de control y hasta vehículos militares ligeros estacionados. La pregunta resonó una vez más dolorosa que nunca. ¿Quién financió este salto cualitativo?
¿Quién permitió que un cártel de drogas mexicano convirtiera a sicarios callejeros en unidades de asalto élite entrenadas con estándares europeos? 15:08 horas. El centro neurálgico. Michoacán, México. La pieza final cerró el círculo. Desde sus bastiones en Michoacán, como Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Buenavista Tomatlán, el CJNG dirigía todo este imperio global. Control. Cada portátil contenía registros detallados de puestos de control clandestinos, rutas de tránsito segura protegida por células locales. Expansión. También se trazaron planes detallados para expandir su territorio a estados estratégicos como Guanajuato y Jalisco. Este modelo no era improvisado, era un esquema militar de zona controlada, copiado y adaptado sofisticadamente de manuales de guerra irregular. 15:30 horas. El panorama estaba completo y era devastador. El CJNG había dejado muy atrás la era de los narcotraficantes. Se había transformado en una red armada multinacional, un conglomerado criminal con presencia activa en 3 continentes y la capacidad logística y operativa para intervenir en zonas de conflicto. México ya no se enfrentaba a bandas. México estaba librando en solitario una guerra asimétrica contra ejércitos privados transnacionales. Una amenaza que, si no se erradicaba de raíz ahora, podría incendiar toda la región. 16 horas. En la sala de crisis del Centro Nacional de Inteligencia, Harfush estaba de pie frente al mapa de datos proyectado en la pared. Permaneció en silencio durante varios minutos tensos. Luego habló, y cada palabra sonó clara y gélida. Esto no es solo una operación, no es solo una incautación. Hoy hemos abierto una puerta, y al otro lado, no hay criminales comunes. Al otro lado hay ejércitos esperando, pero la bestia había recibido un golpe mortal. ¿Cómo reaccionaría? La contraofensiva del CJNG sería más brutal de lo que nadie podía imaginar, y las primeras señales, más aterradoras que cualquier cosa que hubieran descubierto, no tardarían en aparecer. La furia de la bestia herida. 24 de abril, 18:22 horas. Apatzingán, Michoacán. La reacción no fue rápida. Fue brutal y calculada para sembrar el máximo terror. Mientras los canales de televisión nacionales todavía estaban ocupados analizando la noticia de la captura de El Mango, el CJNG ya estaba escribiendo su propia respuesta con fuego y explosivos. Desde el silencioso cielo nocturno de Apatzingán, 2 sombras se deslizaron hacia abajo como halcones demoníacos. Eran 2 drones caseros, reforzados para transportar explosivos C4 y cientos de perdigones de acero, convirtiéndolos en bombas voladoras teledirigidas. Su objetivo: la comandancia de la Policía Regional. 18:23 horas. La primera explosión desgarró la noche. 18:27 horas. La segunda explosión, dirigida a los equipos de rescate que se apresuraban a llegar. El estruendo hizo temblar 5 manzanas a la redonda. Las ventanas estallaron como lluvia. Las alarmas de los carros aullaron. Una patrulla fue lanzada por los aires y cayó convertida en un montón de chatarra humeante. Milagrosamente, no hubo muertos, pero el mensaje fue inequívoco. Estamos aquí, y la guerra no ha hecho más que empezar. Minutos después, comenzó un ataque psicológico. En las calles de Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla, miles de panfletos fueron arrojados desde motocicletas. Papel blanco, letras grandes, de un rojo sangre, con un mensaje desafiante. La guerra apenas empieza. Cada acción tiene su reacción. El CJNG no se arrodilla. 19:10 horas. La alerta de seguridad en toda la región del Bajío se elevó al nivel 4, el más alto. Se decretó una serie de medidas de emergencia. 143 escuelas públicas en Michoacán y Jalisco recibieron la orden de cerrar inmediatamente. El sistema de transporte interurbano entre Apatzingán y Uruapan fue suspendido. Los accesos a las estratégicas autopistas 37D y 14D fueron bloqueados por puestos de control de emergencia del ejército. En menos de 3 horas, una vasta región que incluía el sur de Zacatecas, Michoacán y parte de Guanajuato se había convertido en un tablero de guerra activo. Calles desiertas, negocios cerrados, con las persianas metálicas bajadas. Solo el aullido de las sirenas de policía y ambulancias rompía el silencio. 19:45 horas. Apareció una tercera amenaza. Empezaron a llegar informes continuos sobre el avistamiento de drones armados sobrevolando puntos críticos como La Piedad, Cotija y el entronque de Zamora. No eran actos desesperados, era una estrategia de terror sincronizada, meticulosamente diseñada para lograr 2 objetivos: paralizar a la población civil con miedo y enviar un mensaje desafiante al gobierno.
Puedes capturar a un hombre, pero no puedes capturar a toda una organización. El CJNG había entendido una verdad brutal. Perder al Mango y su centro de mando móvil era un golpe catastrófico, y como cualquier bestia herida, eligió responder atacando salvajemente a todo lo que le rodeaba. La pregunta ahora era, ¿hasta qué punto estaban dispuestos a escalar la violencia? ¿Hasta qué punto quedarían atrapadas las estructuras de la sociedad civil en medio de esta guerra invisible? Las próximas horas serían decisivas, porque mientras el miedo se extendía como la pólvora por el Bajío, en un lugar secreto, Harfuch y su Estado Mayor ya estaban preparando el siguiente movimiento, una contraofensiva que cambiaría por completo las reglas del juego. Operación Corte Total, 24 de abril, 22:15 horas, Zamora, Michoacán. Mientras el terror se extendía como un virus por las calles, Harfuch tomó una decisión audaz hasta la locura. Ordenó trasladar el centro de operaciones tácticas a un lugar inesperado, la propia Zamora, uno de los centros neurálgicos estratégicos del CJNG en el Bajío. El lugar elegido fue un antiguo edificio de la Policía Municipal, abandonado durante años. En cuestión de horas, se transformó en el Centro de Mando Avanzado Amanecer. No hubo tiempo para protocolos ni ceremonias, solo una orden pegada en la pared: neutralizar la amenaza. La estrategia de contraataque fue bautizada con un nombre simple pero brutal: Corte Total. Su principio era completamente diferente a las anteriores campañas antinarcóticos. No perseguir a sicarios aislados, no intentar proteger rutas, no reaccionar a ataques terroristas dispersos. El único objetivo: cortar de raíz toda la infraestructura logística del enemigo. Convertir a la bestia en un cuerpo sin sistema circulatorio, sin sistema nervioso. Dejar que se muriera de hambre, que colapsara desde dentro. 0:30 horas del 25 de abril. El plan se puso en marcha. Fase 1. Identificación de objetivos. Mediante datos de satélite, inteligencia de señales y fuentes humanas en el terreno, se identificaron y marcaron en un mapa digital 23 centros logísticos clave del CJNG en Apatzingán, Buenavista, Zamora y Zapotlanejo. Incluían depósitos de municiones, casas de seguridad, talleres de modificación de vehículos blindados y centros de distribución de efectivo. Fase 2. Ataque aéreo. Se lanzó una flotilla de UAVs armados, drones de ataque modelo Hermes 450 y Hunter MX. Estos cazadores aéreos estaban equipados con cámaras térmicas y micromisiles de precisión. Volaban a gran altitud, fuera del alcance de la vista y el oído del enemigo. Fase 3. Eliminación sistemática. Comenzaron los ataques. No hubo bombas de 500 libras que arrasaran barrios enteros. En su lugar, hubo ataques precisos, quirúrgicos. Un pequeño misil destruyó un almacén de municiones. Otro demolió un taller donde se estaban blindando camionetas. Otro neutralizó una antena de comunicación clandestina que el CJNG había instalado en torres de teléfono público. Por primera vez en esta guerra irregular, la prioridad no era dominar el terreno a pie. La prioridad era asfixiar al enemigo desde el aire, minimizando el riesgo para las fuerzas terrestres y, lo más importante, evitando el colapso social en los pueblos y aldeas cercanos. En menos de 6 horas, los resultados superaron todas las expectativas. 12 centros logísticos completamente destruidos. 4 convoyes que transportaban refuerzos y armas fueron neutralizados antes incluso de que pudieran reagruparse. Todas las líneas de suministro en el corredor estratégico de Tepalcatepec-Zamora fueron completamente interrumpidas en menos de 36 horas. 02:45 horas. Los informes llegaban continuamente al centro de mando Amanecer. Las imágenes de los drones mostraban explosiones controladas, incendios en depósitos de armas y la desactivación de antenas de comunicación ilegales que el CJNG había instalado en torres de teléfono público. El golpe no fue solo táctico, fue un golpe psicológico devastador. Por primera vez en meses, los operadores del cártel se encontraban completamente incapaces de coordinar una respuesta efectiva. Sus mensajes, interceptados y descifrados por la inteligencia electrónica, revelaban un pánico absoluto. Nos han cortado todas las rutas, no hay refuerzos, no hay salida, estamos ciegos y sordos. Mientras tanto, en las calles de Zamora, donde las escuelas seguían continuadas y los negocios atrincherados, la gente empezó a notar las primeras señales de alivio. El rugido de los drones en el cielo esta noche ya no significaba una amenaza. Esta vez significaba resistencia. Significaba que el Estado estaba recuperando el control. Pero Harfuch sabía que un solo corte no era suficiente. Sabía que el CJNG no caería con un solo golpe. La siguiente fase de la operación sería aún más brutal. El objetivo: asegurarse de que no quedara ni un solo cable, ni una sola bala, ni un solo dólar en manos del enemigo. ¿Podría México realmente amputar el sistema nervioso de uno de los cárteles más poderosos de la historia? La respuesta se escribiría en las horas siguientes, y la historia sería feroz. La hidra fragmentada.
El amanecer del 25 de abril trajo la primera evaluación estratégica. Las cifras eran frías pero lo decían todo. Eran tan claras que parecían casi reales. El 90% del sistema logístico de la red del Mango había sido completamente desmantelado. 21 centros de abastecimiento habían sido neutralizados o destruidos. 14 rutas de tráfico de drogas y armas habían sido cortadas. Más de 50 operadores de enlace de nivel medio habían sido capturados o dispersos en acciones simultáneas. El flujo de metanfetamina, armamento y dinero en efectivo desde los núcleos rurales de Michoacán hacia los corredores industriales del Bajío fue completamente congelado en menos de 36 horas. El impacto fue inmediato y devastador. En Uruapan, las células locales del CJNG abandonaron presas del pánico las casas de seguridad, dejando atrás cargamentos a medio transportar. En Apatzingán, los intermediarios financieros suspendieron abruptamente todas las operaciones de transferencia de dinero ilícito. En Zamora, el mercado negro de armas, siempre bullicioso, cayó en un silencio repentino y ominoso. La infraestructura logística que el Mango y sus secuaces habían tejido meticulosamente durante más de 4 años se había derrumbado en menos de 2 días. Esto no era solo una victoria militar, fue un terremoto estructural en el corazón del crimen organizado. Por primera vez en una década, las líneas de suministro del CJNG en la región fueron asfixiadas de raíz, sin necesidad de una guerra abierta, sangrienta y prolongada. Pero en los pasillos del centro de mando Amanecer no había celebración. En cambio, una nueva preocupación estaba creciendo. Una pregunta filosófica sobre su enemigo. ¿Un monstruo herido muere o se fragmenta? La respuesta sería mucho más compleja e inquietante de lo esperado. 25 de abril, 10:02 horas. Centro de mando Amanecer, Zamora, Michoacán. Cuando los analistas de inteligencia terminaron de unir las últimas piezas de datos, mapeando la red colapsada de El Mango, una verdad inesperada emergió del caos. El CJNG no era una serpiente, era una hidra. Ya no era una estructura piramidal centralizada, donde todas las órdenes provenían de una única cima. Lo que surgió de las cenizas de la antigua red fue una constelación de células autónomas. Eran pequeñas unidades de combate y logística que operaban como startups militares, pequeñas, flexibles y extremadamente brutales. Cada grupo gestionaba sus propios recursos, controlaba su propio microterritorio y tenía su propio flujo de información. No dependían de un único mando central, sino de redes locales de confianza. Zamora, Apatzingán, Tepalcatepec, Cotija. En cada ciudad, un fragmento semiautónomo del CJNG intentaba sobrevivir con lo que le quedaba. Este nuevo modelo tenía una ventaja evidente. Hacía que la aniquilación total de la organización fuera extremadamente difícil. Cortar una cabeza no mataba al monstruo. Las otras cabezas seguían operando, pero también revelaba una debilidad mortal. Al quedar aislada financiera y operativamente, cada célula se volvía más vulnerable a la fragmentación y a la neutralización selectiva. Una operación quirúrgica bien dirigida ahora podía eliminar células enteras sin necesidad de librar guerras a gran escala. El monstruo seguía vivo, pero ahora era un enjambre disperso, expuesto, dividido y finalmente alcanzable. Se había abierto una ventana estratégica única para el gobierno mexicano, pero la pregunta era, ¿lo aprovecharían? O, como tantas otras veces en esta sangrienta guerra contra las drogas, permitirían que el enemigo tuviera tiempo para curarse y mutar una vez más, volviéndose más fuerte y aterrador. El siguiente movimiento no permitía errores. El algoritmo humano, la última frontera, 25 de abril, 13:58 horas. Sala de inteligencia, Amanecer, Zamora, Michoacán. Justo cuando pensaban que todos los secretos más oscuros habían sido revelados, un joven analista descubrió una última anomalía. Una anomalía diminuta, pero con la implicación más aterradora de todas. Era un flujo de datos extremadamente pequeño, encriptado de una manera que nunca habían visto, que se dirigía hacia el norte, mucho más allá de cualquier frontera esperada. La señal no viajaba a través de VPNs ni de los canales habituales de la Dark Web. Después de horas de rastreo, identificaron su insólito destino: Tampa, Florida, Estados Unidos, cerca de la base de la Fuerza Aérea MacDill. Pero lo más inquietante no era la ubicación, sino el método de transmisión. Los expertos bautizaron la técnica como logística de relevo humano, Human Relay Logistics, un modelo de comunicación donde es el comportamiento humano y no los dispositivos electrónicos lo que se convierte en la señal. Funcionaba como una sinfonía silenciosa de actos cotidianos. Un camionero se detiene en un área de descanso durante exactamente 47 segundos, ni más ni menos. Esta acción es observada por otro observador y significa: el cargamento A ha pasado el puesto de control. Un repartidor de pizzas entrega 2 pizzas idénticas en 2 direcciones diferentes del barrio. Esta es la señal para activar la casa de seguridad B. Un comprador en un supermercado realiza una transferencia de 1.337.37 USDs a una cuenta específica. La cifra no es aleatoria, es una instrucción codificada.
transferir fondos al equipo C. Cada movimiento, cada pausa, cada transacción aparentemente inofensiva no era una coincidencia, eran un paquete de datos humano. Cuando otros operadores los observaban, activaban instrucciones precodificadas. Este era un sistema casi imposible de interceptar por medios tradicionales, porque no había nada digital que romper, no había correos electrónicos que leer, ni llamadas que escuchar. Solo actos cotidianos que en realidad eran eslabones invisibles de una cadena de mando clandestina. Cuando el comportamiento humano es el lenguaje, cortar las telecomunicaciones no detiene nada. Los servidores pueden ser destruidos, pero la red sigue caminando sobre piernas humanas, invisible a los radares e inatrapable para los algoritmos automáticos. La gravedad de esta evolución no podía subestimarse. El Estado mexicano ya no se enfrentaba solo a un cártel con acceso a armas. Se enfrentaba a una organización criminal capaz de rediseñar su propia infraestructura de comunicaciones basándose en la sociología urbana. 26 de abril, 1:12 horas. Se emite un informe confidencial de emergencia conjunto entre la Sedena y el CNI. Su contenido era una advertencia aleccionadora. Las estructuras criminales han cruzado el umbral de la guerra tecnológica. Ya no basta con cortar cables o destruir servidores. Ahora el objetivo es interpretar y desarticular el lenguaje humano como infraestructura de guerra. La sociedad debía comprender la nueva dimensión del peligro. Cada transacción, cada movimiento aparentemente insignificante, podía ser parte de una logística encubierta. Cada ciudadano corriente, al ser contratado para un recado, podía convertirse, sin saberlo, en un engranaje involuntario de esta maquinaria. De aquí surgió un gran llamado a la conciencia cívica. Esta guerra no podía ser librada solo por militares y policías. Empezaron a circular manuales de alfabetización social contra la logística criminal en escuelas, universidades y redes comunitarias. Se enseñó a la gente a identificar patrones de comportamiento anómalos, a informar de movimientos sospechosos que en el pasado habrían ignorado. Se lanzó un gran esfuerzo para reconstruir la confianza comunitaria y cerrar las grietas que el crimen organizado utiliza. Porque si el enemigo se mimetiza con la rutina, la única defensa real es una sociedad atenta, consciente y entrenada. La guerra ya no se libra solo con armas. La verdadera guerra, a partir de ahora, se libraría en la mente, en las calles, en las pequeñas decisiones diarias de millones de ciudadanos. ¿Estaría México y toda América Latina preparado para esa batalla silenciosa? ¿O seguiríamos creyendo que la violencia es solo una cuestión de balas mientras la verdadera invasión ya viaja oculta en los gestos más cotidianos? Las próximas horas, los próximos meses, serían decisivos. Y la historia ya no la escribirían únicamente los soldados o los criminales. La escribiríamos, para bien o para mal, todos nosotros. El nuevo mapa de guerra. 26 de abril, 6:30 horas. Zamora, Michoacán. Mientras los primeros rayos del sol atravesaban los tejados agrietados de la ciudad, los analistas de inteligencia extendieron sobre la mesa la conclusión final y más brutal de toda la operación. El mapa de la guerra había cambiado para siempre. Ya no existían fronteras geográficas claras. No había líneas divisorias entre dentro y fuera, entre México y Estados Unidos, entre guerra y paz. Ahora el nuevo territorio de combate era una red viva, una malla de señales humanas, microtransacciones digitales y desplazamientos codificados en gestos invisibles. La estructura del crimen organizado moderno ya no se sostenía solo sobre armas o dinero. Se alimentaba de comportamientos cotidianos, de tecnologías civiles y de fragmentos de información que nadie consideraba importantes. La captura de El Mango, los $600 millones, las 9 toneladas de metanfetamina, todo eso no fue el final. Fueron apenas el primer disparo en una guerra diferente. Una guerra donde los drones y los cañones pesan, pero los datos, las conductas y las redes humanas pesan aún más. La lección fue brutal e innegable. Quien no entienda el nuevo campo de batalla está condenado a perderlo. Hoy más que nunca la defensa no depende solo de soldados o policías. Depende de ciudadanos conscientes. Depende de comunidades capaces de reconocer que el crimen moderno ya no se combate solo a tiros, sino leyendo mejor las calles, entendiendo mejor las redes, protegiendo mejor nuestros espacios comunes. Porque en la nueva guerra, cada gesto, cada elección, cada silencio, cuenta. ¿Estaremos listos para enfrentarla? Si este mensaje te hizo reflexionar, guarda este video, compártelo con quienes deben escuchar esta realidad y déjanos tu opinión en los comentarios. Porque juntos somos parte de la resistencia.